Buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 26 de marzo del 2019, segundo programa de este ciclo 2019, ¿no? Ciclo número 24 en la vida periodística de Alberto Ciuffi, así que bueno, vamos camino a la boda de plata. La realidad es que hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos a hablar con los invitados, 3 invitados vamos a tener. Los 3 vamos a estar en el mismo bloque, son 3 abogados, juristas especializados en derecho penal. Vamos a hablar del dolo eventual. Vamos a tratar de descifrar por qué esta figura jurídica, digamos, se aplica tan poco, digamos, ¿no? Ellos van a hablar de lo jurídico, yo voy a hablar de un poco lo que nosotros creo que sentimos, la gente de la calle, ¿no? Que se tenía que aplicar mucho más, pero evidentemente que esto choca con la realidad jurídica. La realidad jurídica la van a dar ellos, los invitados, en el próximo bloque nada más. Yo, como siempre, vamos a hacer el comentario de la semana. Después de presentar al anunciante, vamos a volver. Y en minutitos nada más vamos a estar con el comentario de la semana. Muy bien amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana y hubo mucho movimiento en lo político en la provincia de Jujuy, ¿no? Empieza a moverse, lógicamente. Estamos hablando de elecciones que se anticiparon para el 9 de junio, estamos hablando de internas en los 2 principales partidos políticos como el PJ y la UCR para el día 14 de abril, ¿no es cierto?, es la fecha que se interpusieron y claro, empezó el movimiento político, ¿no? El oficialismo que venía tranquilo, digamos, con una fórmula más o menos preacordada que ya había sido anunciada en algún momento que se iba a repetir fórmula, ¿no? Morales-Saquín. De repente aparecieron algunos nubarrones en el medio, algunos comentarios cruzados, que no vienen desde la cabeza del partido específicamente, ¿no? Los comentarios por ahí venían de otros lugares, algunos folletos, digamos, que fueron repartidos con pertenencia de ciertos partidos políticos que tenían pretensiones, digamos, de gobernador, aparecieron del actual, de Agustín Perazzi, algunos folletos que hablaban de una probable candidatura. Esto generó ruido. ¿Qué hay en el fondo? Hasta el momento nada parece haber en el medio. Cuando se habla con Carlos Jaquín dice, yo espero confiado, digamos, hay algunos acuerdos que están realizados. El gobernador de la provincia no emite ningún tipo de opinión al respecto, pero bueno, generó esto, ¿no? Un movimiento de algunas aguas que cuando está muy sensible, lógicamente se nota enseguida. Algo parecido empezó a suceder también respecto de la candidatura de Raúl Chuli Jorge a intendente. Raúl Jorge salió a hablar hace no mucho tiempo que iba a ir por la reelección, digamos, pero de repente apareció el ministro Risotti hablando de que podría tener interés, ¿no es cierto?, en ser, que le gustaría, ¿no es cierto?, ser candidato, pero nadie habla de qué manera, no hay ninguna expresión de los altos dirigentes que digan algo en contrario de esto. Irá a la interna, digamos, el ministro Risotti con Raúl Chuli Jorge. Nadie expresa nada en este sentido. La palabra da toda la sensación que la tiene, por supuesto, el gobernador Gerardo Morales, que cuando venga de China va a ser quien va a bendecir alguna candidatura. Ahora, todo parecía indicar que la candidatura de Raúl Jorge estaba inamovible, digamos, que nada había que cambie esto. Fundamentada, dicen muchos, en encuestas que le dan una muy buena aceptación en la gente y que viabilizarían con tranquilidad la reelección de Raúl Jorge. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay que esperar. En las próximas horas, los próximos días, digamos, la llegada de Gerardo Morales va a ser fundamental para esta definición, pero hasta acá volvieron a agitarse algunas aguas, ¿no es cierto? Porque, bueno, desde este sector, encabezado por el ministro de Infraestructura, Risotti, manifestaron la voluntad de pretender llegar a la intendencia de la capital y esto generó este tipo de ruido. ¿Podrá haber cambio en este tema? Hoy es muy difícil dar algún tipo de opinión en esto. Da la sensación que la candidatura de Raúl Jorge está con la firmeza necesaria, pero bueno, de repente el oficialismo se encontró con estas agitaciones que generaron y dieron noticias durante la semana. El PJ pareciera ser que patearon el hormiguero, ¿no? Después de la sesión legislativa de periodo de apertura de sesiones, donde evidentemente fue una sesión para el olvido, para el PJ, donde quedó demostrado las grandes diferencias que existen dentro del partido y este enfrentamiento muy cercano a una parodia que se dio en el medio, donde de repente la manifestación del presidente de bloque de no participar y la respuesta del presidente del partido diciendo que hablaba en forma personal de que él iba a esperar el discurso del gobernador. Claro, quedó para el chiste, digamos, ¿no? De repente fue para las sonrisas, la satisfacción de los sectores oficialistas viendo estas peleas internas y se agarraron la cabeza todo dentro del PJ porque más allá de cualquier diferencia que puede haber, la realidad es que no participar del periodo de apertura, lejos de ser una censura, una pretendida
encendida crítica al oficialismo, habla de sí mismo, es un castigo a sí mismo, digamos, ante la opinión pública, porque creo que la realidad democrática indica que hay que participar en esto, hacer el acto de presencia, después criticar todo lo que se quiera. Pero bueno, esto indica lo que está pasando en el PJ, ¿no? Difícil de terminar de definirlo, la verdad, lo que está sucediendo. También tiene su interna el día 14 de abril. Ahora, Rivarola, parece, el presidente del partido, llama a la unidad, ¿sí? Ha convocado a la interna, habla de la unidad, pero también muchos dicen o lo ven como un probable candidato a gobernador. Dicen algunos que podría hasta llegar a integrar la fórmula con el ex gobernador Walter Basilio Barrio Nuevo, algo que no está absolutamente confirmado para nada. La realidad es que es un sector que está trabajando en el PJ para esto. En el medio está Guillermo Snope, donde no se termina, con Guillermito Snope no se termina de definir nunca cuál es su pretensión, digamos, juega siempre a la escondida, no termina de definir, no se puede decir que le ha ido mal con esto, de hecho que es senador de la Nación, digamos, no se puede decir que le ha ido mal, pero la realidad es que muchos en el sector están pidiendo una definición. Va a ser candidato, va a ir a una interna el 14 de abril, va a ir por afuera del partido, como dicen algunos. Algo difícil de creer, pero bueno, puede llegar a pasar. ¿Qué sectores lo van a acompañar? ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar con los otros sectores? La agenda presidencia del bloque, con el contador Hinojo, con bueno, con el presidente del bloque, digamos, que hablamos recién, están, conteste con esto, van a acompañarlo, digamos, no se sabe realmente qué es lo que puede llegar a pasar, muchos grupos parecen estar en el PJ. ¿Qué va a suceder en el marco de esto con otros sectores? Hemos visto pintada de Mendieta, del intendente de la ciudad del Carmen, que hablaba, ¿no es cierto?, de una candidatura a gobernador. Hoy Mendieta también presentó un escrito pidiendo la suspensión de las internas en el partido. Otros lo ven a Mendieta apartándose un poco del partido y yendo con Unidad Ciudadana, de mano de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto?, reuniéndose con Juan Manuel Esquivel, con el único diputado que le queda a Unidad Ciudadana. Bueno, ¿qué puede pasar con esto? No está claro, porque Unidad Ciudadana también tiene que tomar algunas definiciones. ¿Qué va a hacer? ¿Van a estar cerca de Cristina Fernández de Kirchner, lejos de Cristina? Esto también marca las claras, unas indecisiones, digamos. Muchos ven a Alejandra Cejas, por ejemplo, en este marco también, cercana a Juan Manuel Esquivel, armando, ¿no es cierto?, Unidad Ciudadana por el costado y buscando la representatividad de Cristina Fernández de Kirchner en Jujuy. Bueno, este marco también no está claro, digamos, qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Qué va a pasar con la izquierda? La izquierda hoy está cómoda, espera, no pone en riesgo ningún de los 4 legisladores que tiene, porque los 4 han sido elegidos en la última elección, digamos, ¿no es cierto? Así que la izquierda está tranquila y esperando, calcula o cree por lo menos que va a volver a capturar aquel descontento de la gente que le ha llevado no solamente a romper el piso, sino a tener 4 legisladores en la Cámara hoy. Muchos creen ver en esto que van a seguir trabajando con este esquema, digamos, poder captar este tipo de situación. Algo que es muy distinto. Esta elección es elección. Se eligen no solamente los cargos legislativos, acá se eligen cargos del Ejecutivo y los castigos de la gente son de otra naturaleza. Hay que ver qué es lo que pasa. Da la sensación que la izquierda de alguna manera va a hacer una buena elección, pero va a retroceder respecto a lo que pasó en la legislativa del 2017. Pero ellos esperan confiados acá, no ponen en riesgo nada, o sea que pueden poner cualquiera de las figuras que tienen a ser candidato a intendente o a gobernador, porque no ponen en riesgo ninguno de los cargos que hoy ostentan, digamos, ni de concejales ni de diputados provinciales. En este marco, en el medio, digamos, se hace uno la pregunta, ¿y qué pasa con Daniel Ferreira, digamos, ¿no? Donde ya ha salido a decir a los 4 vientos que va a ser candidato a gobernador? ¿Qué es lo que sucede? Un personaje, digamos, que ha sido 19 años funcionarios en la provincia, en el registro civil, que ha captado el respeto de muchísima gente, producto de su accionar, de su solidaridad, de estar cerca de la gente, de ser una persona de una honestidad absolutamente comprobada. Pero claro, cuando lanzó una candidatura a gobernador, muchos dicen, entre los cuales me incluyo, ¿cómo se hace para llegar a oficializar una candidatura? Acá ya no hablamos de cuántos votos puede sacar, sino hablamos de cómo se llega a oficializarla, porque tenés que conformar parte de un partido político con presencia provincial, que tiene que tener toda la estructura necesaria, digamos, como partido político. ¿Está en tiempo Daniel Ferreira para hacer esto? ¿Se va
acoplar con algunos otros partidos chicos, digamos, que ya tienen alguna estructura formada, los partidos sin cripto. ¿Qué es lo que va a hacer? Por lo pronto ha inaugurado algunas unidades básicas con la presencia de algo de gente, tiene muy buena consideración en la gente, pero esto es suficiente. Ha lanzado una candidatura con una perspectiva demasiado alta, hubiera sido mejor por ahí buscar, ¿no es cierto?, algún tipo de participación en una lista de diputados provinciales. Algunos lo veían como un muy buen candidato a intendente en Palpará o concejal en primer término en Palpará, por ejemplo. Bueno, estas definiciones, digamos, que ya hoy es hablar de futurología. Daniel Ferreira ha dicho a los cuatro vientos, y es una persona de firmes convicciones, que va a ser candidato a gobernador o nada. Así que bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Ahora, oficializar una candidatura a gobernador no es una cuestión fácil. Exige de mucha plata, exige una estructura distinta que hoy parece no tenerla, digamos. La política de Jujuy ha empezado a moverse, los tiempos son cortos, nos quedan 12 semanas, ya estamos votando el día 9 de junio, así que no hay grandes tiempos para esto. En la semana también se conocieron cifras que profundizaron un problema que uno ya lo conocía, ya lo tenía, pero lo exterioriza en cifras, que tiene que ver con la pobreza, ¿no? La pobreza multidimensional le llama, es el trabajo hecho por una encuesta de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, ¿no es cierto?, a través de su observatorio de la deuda social. En esta encuesta habla de un 31.30% de pobreza. Y habla de una pobreza, reitero, multidimensional. Antes era el 26,65, esta pobreza medida también respecto al 2017 al 2018. ¿Qué significa el número de estos? Significan 12.700.000 pobres que están valuados en función de 6 dimensiones o 6 conceptos. Uno es la alimentación, que es un concepto, el básico, el que se ve siempre, ¿no es cierto?, la canasta básica de alimentos, cómo impacta la cantidad de ingresos que se tiene en función de esta situación. La otra son los servicios básicos. Hablamos del acceso a servicios como el agua, como la luz, como el gas, ¿no es cierto? Uno es pobre también en función de no acceder a este tema. Lo otro son los conceptos de vivienda digna, o sea, cómo vive la gente, ¿no es cierto? El hacinamiento con que vive, los materiales que está hecho la vivienda, los servicios que cuentan estas viviendas, el medio ambiente. ¿Y qué significa el medio ambiente? Significa aquellos conceptos donde está insertada la vivienda, por ejemplo, si tiene industrias contaminantes cerca, si tiene agua servida muy cerca de esto, si tiene cloaca. Esto también tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver con la calidad de vida y la pobreza no. El acceso educativo de la gente. Acá no solamente hablamos de la posibilidad de acceder a la educación, de la permanencia en esta educación y de desarrollarse en un marco de educación pública, digamos, que muchísima gente no lo tiene. También está en el medio de esto el empleo y la seguridad social. ¿Qué tipo de empleo tiene? Si tiene acceso, ¿no es cierto?, a seguridad en el mismo, si tiene acceso a una jubilación, una obra social. Bueno, la conjunción de estos conceptos es lo que habla de esta pobreza multidimensional. Y en este marco donde decimos tenemos un 31,3% pobres, tenemos 12.700.000 pobres. Ahora, ¿qué pasaba retrospectivamente con esta misma pobreza medida con estos mismos conceptos en el año 2015? Nos encontramos que en el año 2015 la pobreza era del 29%, 11.600.000 pobres teníamos en el 2015, ¿sí? Pero este mismo informe de la UCA hablaba en este año 2015 que la proyección para marzo era del 34,5, o sea, de 13 millones de pobres en el 2015. Acá nos enfrentamos a una dura realidad. La pobreza en Argentina es claramente estructural, digamos, la venimos trayendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, existía en el final del gobierno de Cristina, existe en el final del gobierno de Macri, o sea, no ha cambiado absolutamente nada. Con el agravante de que Mauricio Macri en su candidatura habló siempre de la pobreza cero, como un tema metafórico, pero digamos que habló con que atacar a la pobreza iba a ser un elemento fundamental de su gobierno. La realidad es que quedó claramente que ha fracasado en esta política por la cantidad de pobres que tenemos. Ahora, hemos fracasado también como partidos políticos, ¿no? La Argentina ha fracasado en su política. ¿Por qué? Porque si le digo a usted que en el 2015 teníamos 11.600.000 pobres, con una proyección a marzo del 2016 de 13 millones de pobres. Y le digo que hoy estamos hablando de 12.700.000 pobres, le estoy diciendo claramente que el gobierno anterior y no sé con qué cara o con qué autoridad pueden pretender ser reelegidos ninguno de los dos, si son dos políticas claramente que han fracasado en el medio. Pero en esto han fracasado los partidos políticos, porque termina siendo una de las principales figuras, Cristina Fernández de Kirchner, con Unidad Ciudadana, no se sabe si juega el PJ o no juega. El PJ ha arrodillado a las decisiones de Cristina Fernández de Kirchner porque de acuerdo a lo que ella decide, tiene posibilidades o no. Habla a las claras que el Partido Justicialista hoy está de rodilla ante una decisión de una persona. Seguimos siendo en la política argentina unipersonales. Mauricio Macri
que tiene a todos en vilo, digamos, porque de su decisión de participar, muchos empiezan a ver que se corre la suerte de qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Con Macri candidato a presidente, pareciera ser que las oportunidades de María Eugenia Vidal en Buenos Aires son menores. Sin Macri de presidente pueden ser mayores. De nuevo, el capricho de una persona, reitero, cuya política ha fracasado, vuelve a ser quien decide en este tema. De repente aparece Roberto Labaña. Roberto Labaña ha sido candidato hace no mucho tiempo a presidente de la República por la Unión Cívica Radical. ¿Se acuerda? Lo acompañaba Gerardo Morales de candidato a vice. Va a ser la primera vez en la historia que en la Argentina un candidato de la UCR puede llegar a ser candidato del PJ en una elección posterior. Eso es algo nunca visto. Habla de la crisis de identidad que están teniendo los partidos políticos, hoy mucho más sometido a personalismo que a realidades estructurales. Y tal vez la falla de la política argentina esté acá. Reitero el concepto. Quienes capitalizaron los gobiernos que generaron la cantidad de pobres que tenemos en la Argentina, que oscila entre los 12 y los 13 millones, son hoy quienes tienen más posibilidades de gobernarnos. Es irrisorio, la verdad, que puedan tener pretensiones de esto, tanto Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri. Pero bueno, la política argentina hoy está acá. Y un último tema quiero comentarlo antes de ir a la pausa e ir a los invitados, y que tiene que ver con el tema del tabaco. El tabaco en el marco de la actividad privada es la mayor generador de empleo que tenemos en la provincia. Está el Estado y después viene el tabaco, ¿sí? Donde hay más de 15.000 familias que trabajan en forma directa en la actividad tabacalera. Puede usted tomar un empleado cada hectárea de tabaco que se hacen 15.500 hectáreas en la provincia, podemos hablar de 15.500 trabajos directos, nada más que en el campo, en la plantación. Si hacemos una pequeña proyección, se va a dar cuenta que en la actividad tabacalera hay más de 25.000 personas en forma directa trabajando, ¿sí? Entonces, esta situación, claro que es importante para la provincia de Jujuy, que hoy estamos todos hablando de la energía solar, estamos todos hablando del litio, lógicamente es la nueva matriz energética, lo entendemos, pero el azúcar y el tabaco han sido fundamental en toda esta vida de los jujeños, ¿sí? Ayer se produjo en Salta la penúltima reunión, esperemos que sea la penúltima, para tratar de establecer el precio del tabaco. Lamentablemente el precio del tabaco, el ofrecimiento final, es del 59.30% respecto del precio de la campaña anterior. Desde la Cámara y la cooperativa se hablaba de un 100%, lo que los productores jujeños pedían en esta reunión era un 100%. Lamentablemente tenemos una actitud absolutamente oligopólica, donde 3 empresas manejan los precios en todo el mundo y nos hacen sentir el rigor de esto, ¿no? Por eso decíamos el otro día en un comentario, tal vez sea el momento que el ministro Sica recurra a los organismos internacionales, porque estos mismos países que nos aplican esta actitud monopólica acá son fuertemente sancionados en sus países de origen cuando tienen este tipo de actitudes. Acá es evidente que el ofrecimiento que están haciendo no tiene nada que ver con los costos. Es absolutamente demostrativo de que lo que están haciendo es aplicar el físico y ofrecerte un valor y que vos veas lo que pasa. Porque este 59.30%, que parece mucho, si la inflación ha sido de ¿cuánto? Del 43, hablar de un 59 uno puede decir es mucho. No hay que olvidarse que en el tabaco estamos hablando de un precio que fue establecido en el mes de febrero en pesos, que tuvo una devaluación en dólares, que los dealers que los compran en pesos ahora lo venden en dólares, o sea, se quedan con toda la devaluación, que los insumos que tiene el tabaco, la gran mayoría son en dólares, o sea, están totalmente dolarizados. Entonces, cuando hacemos un estudio de costo serio, no podemos hablar jamás de un incremento de precio del 59%, cuando estos mismos dealers que están comprando van a vender del dólar de 43. Entonces, evidentemente, se están ganando toda la devaluación. Hay una actitud absolutamente corporativa, hay una actitud de cartelización del precio y la hay. Y yo creo que esto hay que empezar a defenderlo en esos estamentos. Lamentablemente, así como está, la producción tabacalera jujeña va a la quiebra, planteada como está de esta manera, con un incremento del precio del 59.30%. Puede haber una reunión posterior, tal vez sea la semana que viene. Hoy se viven momentos muy complicados en esto. Debería todo el mundo que tiene posibilidad de tomar razón de este tema y entrar a participar. Este precio es para que quiebre mucho y para que Jujuy siga cayendo su plantación. Antes planteábamos 20.000 hectáreas, ahora estamos en 15.500. Dios quiera que el año que viene no hablemos de 12.000 hectáreas. Nos vamos a la pausa, ya volvemos en minutos nada más. Muy bien, amigos, volvemos al aire. En este bloque estamos acompañados por una importante mesa, ¿no? Que les agradezco mucho la participación. Tenemos con nosotros al doctor Lucas Greni. Lucas Greni preside el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Está con nosotros también el doctor Miguel Ángel Villagrán
y está también con nosotros el doctor Fernando Bóveda, 3 reconocidos penalistas de la provincia de Jujuy, al cual lo hemos invitado, lo hemos convocado acá para hablar un poco del dolo eventual, ¿no? Porque normalmente el dolo eventual hablamos nosotros, lo que no sabemos de leyes, digamos, actuamos con el impulso propio de lo que consideramos por ahí injusticia y cometemos estos embates de irnos más allá de lo que la ley permite. Entonces la idea era traerlo a ellos para hablar desde lo jurídico, de lo técnico, que me corrijan donde yo me puedo equivocar. Yo voy a tratar de moderar un poco estas conversaciones, digamos, de por qué se aplica, por qué no se aplica, en qué casos corresponde, cuando es exagerado en esto, pero tratar de darle un debate a un tema que la sociedad me parece a mí que lo exige, digamos. Hemos tenido muchos casos sonantes, donde en todo el país se ha dado de esta manera. Hace 2 días en la provincia de Salta, casualmente hay un fallo impactante que tiene convulsionado la justicia de Salta, porque claro, la gente actúa como actúo yo, desde el desconocimiento de donde creemos que está la justicia. Los jueces fallan en función de lo que dice la ley y muchas veces la ley no tiene este tipo de parcialidades que tenemos nosotros, de subjetividades en la materia que entendemos. Le agradezco muchísimo la visita. No, a usted por invitarnos. Gracias. Muchas gracias. Tiro el primer tema a la mesa y lo vamos a hacer como una charla de confitería. Yo le agradecería que en materia de ustedes mismos, que se conocen entre ustedes, digamos, se agreguen cosas, ¿no es cierto? Pero la pregunta principal es el dolo eventual. ¿Por qué no se aplica más, digamos? Hay como una costumbre de los jueces de aplicar, ¿no es cierto?, permanentemente el homicidio culposo y es un copia y pega, o realmente el dolo eventual tiene limitaciones que la gente no conoce y por ahí está pidiendo algún tipo de condena en exceso. Claro, lo que sucede es que inicialmente hay que hacer una pregunta anterior, que es ¿qué es el dolo? Porque la gente capaz no distingue lo que es el dolo y la culpa. En términos jurídicos, el dolo es, en el planeamiento de una acción, realizarla con conocimiento y con intención. Si no hay una intención, lo que tenemos es una deficiente forma de realizar la conducta querida. Entonces, se reprocha haber sido negligente, haber actuado fuera de las normas del oficio, imprudente o imperito. En base a eso, porque las formas de homicidio culposo o lesiones culposas no son solamente las ocasionadas en una situación de tránsito, se extiende a, por ejemplo, cuando un médico opera mal a una persona y se muere, y a un montón de otros tantos aspectos. En el sentido de la conducción, lo que se evalúa es si el autor al conducir lo hizo de una manera tan imprudente que equivaldría a que quizás no quiso el hecho, pero lo aceptó como posible. Y esa actitud merece un reproche distinto a haber sido simplemente imprudente. Así lo recepta, por ejemplo, el proyecto de nuevo Código Penal del doctor Borinsky, en el cual ya introduce una nueva categoría que es la culpa temeraria. Entonces, no es lo mismo ser simplemente imprudente que haber actuado de una manera tan desaprensiva hacia los bienes jurídicos de los demás, por ejemplo, recorrer la Belgrano a 140 kilómetros por hora a las 11 de la mañana de cualquier día laboral. Es evidente que la altísima probabilidad de producir un resultado hace que el reproche sea mucho mayor. Correcto. Lo que hace el nuevo código, digamos, lo que intenta hacer es enfocarlo mucho más cerca, digamos, que no tenga que ser dolo eventual, sino esa actitud temeraria ya lo considera como una conducta mucho más clara, digamos ahora. Exacto, porque precisamente lo que existe es este problema de delimitación de cuándo es dolo eventual o cuándo es culpa, porque las consecuencias son o un castigo que parte de los 8 años o un castigo que parte de los 3. Es muchísimo más leve la pena, aunque sea con culpa con representación o culpa temeraria, que si fuera con dolo eventual, que ya directamente pica de 8 años. Claro, ¿Qué quisieron agregar? Sí, no, el tema del dolo eventual, digamos, es un tipo de dolo que está a mitad de camino entre lo que es el dolo propiamente dicho, o sea, el querer hacer, el querer cometer el delito, como podría ser el francotirador, o el homicidio culposo, aquel que va a alta velocidad y genera un accidente. Ahora, el dolo eventual está, digamos, a mitad de camino. Si yo agarro y acelero, más o menos lo que decía acá el distinguido colega, a 150 kilómetros, a la 1 del mediodía por la San Martín y atropello a un chico y es una hora que es pico y está lleno de criaturas saliendo del colegio y mato a una,
Y bueno, ahí cabe el dolo eventual, porque está bien, yo no quise matar al niño, pero me estoy representando antes de llevar a cabo esa conducta que puedo generar ese resultado. Es un poco indirectamente, digamos, esto da para llevarlo un poco a la responsabilidad de los padres, que el viernes o sábado a la noche le prestan el auto al nene. Y vos sabés que el nene y los amigos toman, y vos sabés que van a andar a alta velocidad. Está bien, el padre no está manejando, pero no sé si se entiende el paralelismo que hago. O sea, te tenés que representar que si sabés que tu hijo toma, puede generar un accidente. Bueno, no le des la llave. También le cabe al chico, de 16 años para arriba, nuestro código es imputable, pero pongo este ejemplo, digamos, para que se entienda, digamos, lo que estamos hablando, y aquí apunta el dolo eventual, ¿no? Sí, a ver, yo voy a ser un poquito escéptico con la forma en que se está aplicando el dolo eventual. Entiendo y creo que el contador lo ha graficado o lo has planteado cuando has presentado la problemática esta de que hoy la aplicación del dolo eventual lo vemos más como una respuesta de la justicia hacia el clamor social de justicia, hacia ciertos hechos que la magnitud del resultado nos da a creer o a pensar de forma común de que el reproche penal debe ser mayor, de que la conducta que ha desarrollado el autor merece un reproche penal, diríamos, un reproche del Estado mayor de lo que tendría que tener si se analizara esa conducta desde la perspectiva de, creo que de una dogmática penal pura. ¿Por qué digo esto? A ver, el dolo eventual, desde mi punto de vista, digamos, de autores, ya arranca quizás desde el punto de vista lingüístico con una contradicción, porque se dice dolo eventual como si fuera de que, o sea, el sujeto que es el dolo, el calificativo es eventual, como si el dolo fuera eventual en la conducta, cuando en realidad el dolo tiene que estar siempre. Lo que es eventual es el resultado. O sea, aquella persona que maneja de manera temeraria y que se debe representar de que ese manejar puede producir un daño, lo eventual es el daño, no esa conducta de querer manejar. Entonces, cuando uno dice dolo eventual, ya arrancamos mal, porque no es dolo eventual, es dolo. El dolo, a su vez, no es que tenemos nosotros distintos tipos de dolo. Nuestro Código Penal no prevé distintos tipos de dolo, prevé un solo dolo. Que ese dolo pueda llegar a ser calificado de diferente manera o mirado de diferente manera es diferente. Pero el dolo es como lo ha descrito correctamente acá el doctor Greni, el dolo, entendido, digamos, dentro de lo que sería la dogmática jurídica de nuestro Código Penal, digamos, causalista, el dolo sería el elemento subjetivo del tipo. El dolo es el saber y el querer. Si yo conozco y no quiero, no tengo dolo. Conozco el resultado, no lo quiero, entonces no tengo dolo. Si yo conozco y quiero, tengo dolo. ¿Estamos? Entonces en el dolo eventual se tienen que dar estos dos elementos. O sea, el conocer que mi conducta puede causar el daño, o sea, mi conducta puede ingresar en la figura típica y a la vez querer esa figura típica. ¿Entiendes? Entonces el dolo eventual tiene que tener estas dos características. El doctor Bóveda hacía referencia de que el dolo eventual estaba en un punto intermedio. Yo, con el debido respeto, el dolo eventual está dentro del dolo, está dentro de los límites del dolo. Lo que sí está pegado a la culpa más grave que conocemos. Nosotros cuando hablamos de culpa, hablamos de, digamos, hay juristas que prefieren hablar no de culpa, sino de delitos imprudentes, porque la acepción de culpa a veces se presta confusión con la teoría del delito, cuando se habla de la acción típica, antijurídica y culpable, o sea, con la última parte de la teoría del delito. Entonces, se prefiere hablar del delito imprudente. Ahora, la imprudencia puede ser, hoy como se la conoce, digamos, puede ser la culpa sin representación o la culpa con representación. ¿Qué son estas cosas? La culpa sin representación es aquel que desarrolla una conducta típica, pero no tuvo en miras el resultado. Normalmente se habla de el negligente, el que hace las cosas mal. Y nunca tuvo en miras de que eso que está haciendo mal puede provocar un daño. Como actuó con negligencia, merece un reproche penal en ciertos tipos de delitos, porque no todos los delitos permiten la figura culposa. Ahora, dentro de la gama de la culpa, tenemos el grado máximo de la culpa, que es la culpa con representación. La culpa con representación es cuando el autor del hecho ilícito se representa el daño, el peligro,
pero cree en su conciencia de que por cuestiones propias o ajenas ese daño no se va a producir. pasar. ¿Me entienden? O que lo va a poder evitar. O que lo va a poder evitar, exactamente. Pero el típico caso es de aquel cirujano que asume llevar adelante una operación de gran riesgo. Sabe que en el resultado, en las probabilidades, puede existir la muerte del paciente, pero cree que su pericia va a lograr sortear los obstáculos que tenga y llegar al resultado correcto. O sea, obviamente que la operación sea exitosa y que su paciente no sufra consecuencias. Obviamente, ni la muerte ni ningún daño irreparable. La teoría penal moderna, para redondeártelo, lo que hace es vaciar el querer, saliendo de estas excusas que a priori pone el autor, vacía el querer y lo relaciona directamente con la altísima probabilidad del resultado. Entonces, la persona dice no haberlo querido, pero conocía que era tan probable que el resultado se produjera que equivalía a quererlo. Por eso el dolo eventual, en realidad, muy bien hace el doctor Villagrán en resaltarlo, se refiere a la eventualidad de las consecuencias, porque nosotros tenemos un dolo de consecuencias necesarias y un dolo de consecuencias eventuales. Entonces, yo cuando tengo un dolo directo, el resultado va a ser el que estoy buscando. Ahora, si yo no estoy buscando ese resultado, ¿qué es lo que estoy buscando yo? Conducir rápido. Las consecuencias son eventuales. Ahora, siempre son eventuales. Conduzca rápido o despacio. Ahora, mientras más rápido conduzca y en una zona más poblada y en determinado horario, las consecuencias son tan altísimamente más probables que aunque yo confíe que lo puedo evitar, el resultado es casi inevitable. Acá hubo un caso muy reconocido que fue el caso Cabello, se conoció. Sí. Cabello, venían a 153 kilómetros por hora, Avenida del Libertador, un auto muy chiquitito que venía la señora de Cabello con su hijo, un Renault 4, golpeó de atrás, se prendió fuego, murieron los dos. El juez de primera instancia condenó con dolo eventual, sí, ¿no es cierto? Le dio una condena de 12 años, si mal no recuerdo. Pero la Cámara revocó el fallo Cabello y lo revocó con un concepto que dice así textual para no equivocarme. Por más aberrante que parezca, si no se aprueba el ánimo de dolo eventual en el sujeto activo, no se puede condenar de esta manera. Que es lo que a veces yo cuando te decía de mi escepticismo, primero, digamos, en el lugar donde se lo está utilizando, nunca, o en los casos, no es que no se pueda aplicar. Cuando las probabilidades son más altas. Claro, pero en realidad, a ver, doctor Green y Luquita, lo que ocurre, mi escepticismo va en que se intenta utilizar el dolo eventual, quizás es la figura más difícil de aplicarlo, que es los accidentes de tránsito. Principalmente tenemos hechos, por ejemplo, es muy común escuchar ahora en los medios, digamos, de noticias, hablar de los accidentes de tránsito donde el conductor venía en estado de ebriedad. Entonces se dice, hay un dolo eventual. ¿Por qué? Porque la persona que conduzco tuvo que haberse representado que al momento de consumir bebidas alcohólicas y subirse a un vehículo tuvo que haberse representado el hecho de que eventualmente se podría producir un accidente y de ese accidente consecuencias disvaliosas, como ser lesiones graves y obviamente las peores que son las muertes. En todo ese desarrollo, nosotros tenemos que, para llegar a esa conclusión, entrar en la psiquis del autor del hecho y en esa psiquis hurgar y determinar de que se representó efectivamente ese resultado. Y de que esta persona, al haber consumido bebidas alcohólicas, tuvo que haberse imaginado que al conducir se iba a producir este hecho. Claro, y yo, la verdad, pero igual eso tiene el problema de que son dos momentos distintos. Bueno, pero ahí donde voy yo. ¿Por qué? Ahí donde quería llegar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, estamos analizando dos hechos. Claro, cuando tomo y cuando... O sea, ¿qué dolo tuvo ahí? O sea, ¿en qué momento nace el dolo? El dolo nace cuando toma, cuando se sube el auto, cuando está conduciendo. O sea, estamos hablando de momentos diferentes. Entonces ahí creo que la problemática no está en si se aplica o no se aplica el dolo eventual. El problema no está en la dogmática jurídica, sino que el problema está en la política criminal, en determinar si esta conducta de consumir bebidas alcohólicas y subirme a un automóvil tiene una entidad tal que el Estado debe generarle una reproche. ¿Qué es lo que hace el nuevo Código Penal? Claro, el nuevo Código Penal, como muchos estados, hoy
califican como delito, tipifican como delito las circunstancias de que una persona conduzca en estado de ebriedad, o sea, un delito de peligro, independientemente de que produzca o no produzca un daño. Incluso en el Código Contravencional nuevo, porque lo que vos estabas afirmando recién era la cuestión de una persona que está incursa en una picada, del caso Cabello. Cabello estaba corriendo picadas. Entonces, ese tipo de conductas fueron captadas por el sistema contravencional, que vos no podrías reprocharle a una persona tentativa de homicidio si no mata a nadie por simplemente conducir de manera imprudente y temeraria en una autopista. Pero sí ya es captado como una contravención por el nuevo Código Contravencional de Jujuy, en el cual ya eso es una contravención pasible de multa. Más allá de que todavía no tenga resultados. Claro, lo que no hay que... Pero igualmente el Código Penal nuevo lo que incorpora también es un mayor reproche a los resultados producidos en esas circunstancias. Lo que pasa es que no hay que perder de vista que la aplicación del derecho penal tiene que tener, por sobre todas las cosas, sentido común. Es decir, si alguien se sube reborracho al auto y mata a alguien, no lo puedo juzgar levemente o con una pelanieve en función de determinadas corrientes dogmáticas, penales. Es decir, merece un reproche penal serio. Y esto no hace a la dogmática penal. Usted fíjese que la Constitución, cuando en su nacimiento, ya pone, digamos, el juicio por jurados. Es decir, sabiamente los padres de la Constitución dijeron, bueno, el hombre del común, o sea, el hombre que no es técnico en derecho, el farmacéutico, el florista, el taxista, que sean los que digan si esta persona es culpable o inocente. ¿Qué significa esto en el derecho penal? Que por sobre todo tiene que primar el sentido común, porque el derecho penal se compone de toda la gama jurídica en su doctrina, jurisprudencia, leyes, y se compone de los hechos. Y los jueces, al aplicar lo que son la valoración de los hechos, llevarlos al ámbito del derecho penal, ponerle el ropaje jurídico, no pueden llevar a conclusiones que terminen en un absurdo, porque estamos perdiendo el objetivo de la existencia del derecho y la aplicación y el ser de las normas, que es administrar justicia, que en definitiva es dar a cada uno lo suyo. No sé si soy claro en el concepto. Sí, yo lo que me queda del concepto es que, así planteado como está, vengo un día, me tomo 2 botellas de ese vino que a mí me gusta mucho, el más rico de todo, ese vino tinto que tengo guardado ahí, quedo bien alcoholizado, a ese tipo que le tengo bronca, que le debo guita, o a mi mujer para evitar un sucesorio, suelto el acelerador porque justo, bueno, es automático, no hay que poner cambio, la piso y bueno, es una eventualidad, estoy machado, se me ha ido el pie del acelerador, siempre me sale más barato compartir el 50% de la riqueza, pagarle a un abogado que me saque con lo que me duele eventual. Contador, que vos lo que acabas de describir casualmente es en la planificación del delito, claramente que tenés dolo, no siquiera, ni siquiera hay dolo eventual, hay dolo directo. Pero como usted dice, se tiene que meter en mi psiqui para ver si yo le Claro, planeo de esta manera. pero que sea una cuestión probatoria no la hace teórica. Claro. En la teoría la cuestión es una persona que hace y piensa, lo conoce lo que hace y quiere lo que hace, y una persona que está haciendo otra actividad que puede tener resultado y que esta persona puede serle indiferente, en el caso de dolo eventual, o representarse y confiar por alguna manera que lo va a poder evitar. Sí. Pero igualmente esa es la teoría más, digamos, menos recriminatoria. La más recriminatoria lo que dice es, mire señor, no me venga con que usted pensó que lo iba a poder evitar. Usted, ante esta circunstancia, no puede manifestar que desconoce que por la calle San Martín a las 6 de la tarde salen chicos del colegio. Entonces, ¿sabe qué? Usted sabía que eran tan altas las probabilidades que el resultado le es reprochable. Lo que se hace... Y le aplica dolo. Lo que se hace desde ese punto de vista es incorporarle al elemento, que parezca esto, digamos, paradójico, es incorporarle al elemento subjetivo un elemento objetivo. O sea, que lo que piensa el autor no es lo que piensa el autor, sino lo que el intérprete piensa que debió pensar el autor. No Claro. sé si se entiende. ¿Me entendés? O sea, el que juzga. Claro, el que juzga dice, vos debiste pensar esto. Entonces hay un elemento objetivo. ¿Y por qué debiste pensar esto? Y como lo dice acá el doctor Greni, vos a las 6 de la tarde por la calle San Martín, un día de semana, tenés que saber que está lleno de chicos, están saliendo de la escuela. Entonces yo no sé si lo pensaste o no, pero ese elemento objetivo me permite a mí determinar que vos debiste pensar eso. Entonces, a incorporarle
al elemento subjetivo, o sea, la intención, un elemento objetivo, que el juez puede constatarlo. Ahora, ¿Estamos? de la misma manera, doctor, cuando hablamos de cabello, por ejemplo, yo también puedo decir, vos tenés la obligación de saber que a 153 kilómetros por hora, si alguien, por más que sean las 5 de la mañana, aparece, no tenés posibilidad de frenar. Claro, o sea, tenés y la obligación de saber... Inclusive en ese caso el legislador ya ha modificado eso, que es directamente basar que esa es una conducta temeraria o una conducta manifiestamente imprudente que merece un reproche mayor. Ya de hecho las muertes en accidentes de tránsito tienen un mínimo mayor, porque tenemos penas que se aplican por escalas. Entonces ya de hecho el legislador le ha cercenado esa actividad, esa posibilidad al juez. Le dice, señor juez, usted tiene que interpretar en estos casos que es más grave todavía. Más allá de las críticas que se le puede hacer a la ley. Claro, no del año significa que yo lo esté 27. apoyando eso. Claro. Se estoy solamente informando de En eso. una palabra, si a mí se aplicaría esta ley, porque sería difícil que lo traten este año también, por razones políticas, No digamos. van a tratarlo. ¿Sí? No, por supuesto Sí. que no. Pero de existir, así planteado como está lo que ustedes dicen, si a mí me paran ahora en la ruta con 2 gramos de alcohol en sangre, Sí. hoy me quitan el carnet, tengo multa, etcétera. Con el nuevo código tengo la posibilidad de ir preso con esto, digamos. Sí, sí, sí. O sea, ya está tipificado como una conducta que De tiene... conducir en estado de ebriedad. Claro. La contravención es eso. No. No, Ya, en digamos, el el nuevo nuevo Código código Penal no. lo incorpora como No, figura yo te digo delictiva. el actual. En la actual, claro. Actualmente, No digo, en el nuevo iría ya En como el delito, nuevo, sí. digamos. Claro, pero Exactamente. Digamos, esas nosotros- son conductas ya agravadas por el legislador. Pero, por ejemplo, un legislador no te va a decir, si te introducís en contramano en la autopista, no, esa conducta merece mayor reproche. Porque el legislador no puede imaginar todas las hipótesis posibles que merecen mayor reproche. Ahí todavía el juez tiene que delimitar que, obviamente, ir por la autopista de ingreso a la ciudad de contramano es altísimamente, y si yo se demuestra que yo lo estoy haciendo en forma consciente, es decir, sabiendo que estoy metiéndome en contramano y sigo conduciendo en contramano hasta mayor velocidad, es altísimamente probable que choque con alguien de frente. Y ese desprecio por la vida ajena, esa asunción del riesgo, no puede quedar impune y merece una pena mayor y se trata como dolo eventual. Es decir, aunque el autor diga, yo no quise producir esto, mire señor, era tan probable que entrando por la autopista en contramano, un día de semana a las 8 de la mañana produjera un accidente y usted persistió en esa conducta, es dolo, aunque sea conduciendo. Ahora, no hay una constante, digamos, lo más fácil es evidentemente el homicidio culposo, digamos. No hemos vivido un proceso, digamos, que lo está empezando a cambiar un poco la opinión pública, puede ser, digamos, obliga a revisarlo con mayor profundidad la opinión pública. Pero no se vivió un proceso donde parecía ser que era todo, bueno, es homicidio culposo, digamos. No había forma de discutir el dolo eventual, o había, y uno no conoce casos con anterioridad, que no han sido sonados, pero que había fallos de esta naturaleza. Y es el modo en que se ejercen las instituciones, fiscales más dirigidos hacia una postura de solicitarlo y fiscales o defensores que la interpongan como defensa o como acusación. Es una cuestión de evolución del saber del derecho penal. El derecho penal es una ciencia viva que está en permanente y constante evolución y entonces llegar al punto en el cual se conozca y se aplique efectivamente una institución de derecho penal no es tan sencillo. Claro, Sí, siempre vamos, o sea, el derecho penal actúa frente a los hechos, pero frente a los hechos reales y concretos. En la sociedad se van generando situaciones que por ahí incluso el derecho penal ni contempla. Y cuando logra equilibrarse ya corrió mucha agua abajo del puente, como quien diría, ¿no? Yo creo que ahora se está, debido justamente en las últimas décadas, bueno, hay muchos cambios sociales en las conductas, pero bueno, también la velocidad que desarrollan los autos colabora con esto y todo eso que hace 30, 40 años atrás evidentemente no estaban porque son nuevos. Bueno, todo esto hace que el derecho penal se tenga que ir adaptando y a veces los jueces son remisos a adaptar cambios en forma veloz, ¿no? Da la sensación Hay que un es anquilosamiento el en alcohol el ocasiones. que más ha agravado esto, ¿no? Porque Y en este tipo de bueno, y conducta... la droga. Y la Claro, droga. pero a ver, contador, a ver si digamos, estamos hablando, digamos, de lo que es la aplicación de lo que es el dolo eventual, tomando, digamos, que la conducta del que está conduciendo un auto en estado de ebriedad,
es dolosa y la ley 27347, si mal no recuerdo el número, que modifica parte del Código Penal, establece como agravante la figura culposa del que está conduciendo en estado de ebriedad. Establece inclusive los límites, creo que es 0,5 gramos para los casos de los conductores de medios de transporte público y de 1 gramo en sangre para los conductores particulares. En realidad, dentro de la misma culposa, la propia política criminal ha determinado de que ese tipo de conducta es una conducta culposa. O sea, esa discusión de que... Si no supera ciertos límites. Claro, si no supera ciertos límites, esa discusión de que el que está conduciendo en estado de ebriedad, hoy no la tendríamos que tener. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que nos dice y nos remite a eso, a una figura culposa. bueno, el caso de Salta de ayer, casualmente lo que dice la Cámara, digamos, que revoca este fallo, es de que el porcentaje de alcohol en sangre, que era de 0,42, ni siquiera superaba los límites anteriores de 0,50 que tenía la ley. Por lo tanto, mal podemos hablar de dolo eventual, sino de culpa, digamos, porque no era temerario. O sea, la cantidad de alcohol en sangre lo toma como un elemento, digamos... El porcentaje que estás haciendo mención habla de lo que son las normas contravencionales. Te vuelvo a repetir, la ley penal, la norma penal, la que modifica el Código Penal, la del 27347, vuelvo a repetir, creo que ese es el número. Sí, perfecto. Establece, diríamos, como condición agravante, en el caso de los conductores particulares, que tenga más de 1 gramo de alcohol en sangre para considerar esa circunstancia como agravante a la figura culposa que se le estaría aplicando, que sería el de lesiones o el de homicidio La culposo. tipificación es de culposa acá, pero esto de tener más de uno puede dar agravante y que puede significar que sea una pena que ya lo obliga a estar preso, digamos. Claro, o sea, que que sí, le agrava porque, la pena. Digamos, esta figura eventual. culposa trae previstas penas que por la magnitud de la misma pueda ser cumplida en forma efectiva. O sea, puede ser cumplida en agrava los 3 años. digamos. Agrava la figura, arranca en 3 años, o sea, puede ser también otorgada de forma condicional. pero agrava la figura del homicidio culposo. No es el tema de si Sigue es siendo eventual culposo, no es o si eventual. es culposo. Claro. Ahora, Lo que pasa es que, por ejemplo, le impide acceder al beneficio escarcelatorio, al cese de detención en Jujuy. que ese es el eje, ¿no? Creo que el proyecto Sí, del que nuevo se Código cumpla la Penal, condena, ¿no? si mal no recuerdo, el proyecto del nuevo Código Penal, creo que en este tipo de figuras, inclusive levanta un poco más el monto de la pena mínima, que, digamos, determinaría que sería un delito de lo que comúnmente se conocen como no escarcelable. O sea que tiene más de 3 años de prisión. Creo que tiene 3 años y 6 meses arranca la pena para el caso de los homicidios que se causen, diríamos, con culpa, pero con el ingrediente de que han estado conduciendo en estado de ebriedad. Claro, 3 años y 1 día ya no se torna Ya no se escarcelable de movida. O cese de detención que le dicen Claro, acá. porque Y es así como hay dice el doctor, son en 3 años y medio arranca. Hay circunstancias Entonces hay que esperar. son muy hirientes, como que quizás no hacen exactamente al momento de comisión del hecho, sino, por ejemplo, en relación a los momentos posteriores. Hace poco hubo un caso en Buenos Aires, hace 1 año más o menos, hubo un caso en Buenos Aires que en plena luz del día una persona atropelló a una familia y se dio a la fuga. La consiguieron gracias a las cámaras, los detuvieron, todos, los metieron preso a este hombre, pero a las horas estaba libre. Y esas cosas producen un estrépito social muy, muy alto y dan esta sensación de impunidad, sobre todo cuando los casos demoran tanto tiempo en obtener una sentencia, ¿no? Condenatoria o absolutoria, pero en definitiva un pronunciamiento final sobre el hecho. En realidad eso yo creo que se supera grandemente con la incorporación al Código Procesal Penal del concepto de enjuiciamiento en flagrancia, es decir, prácticamente cuando una persona es sorprendida en el momento de cometer el hecho o las pruebas obtenidas son demuestran irrefutablemente su responsabilidad, bueno, ¿para qué dilatar las cosas 4 o 5 años con chicanas, con una serie de cosas, cuando la persona normalmente hace un acuerdo con el fiscal y obtiene un pronunciamiento final, condenatorio en la mayoría de las veces? Es decir, el sistema jurídico que dominó en nuestro subcontinente, lejos de ser un sistema que dé celeridad, genera mucho anquilosamiento en su práctica. Es mucho mejor, por lo que veo, me parece que ese es mucho mejor el sistema anglosajón, ¿no? Mucho más dinámico. Me parece de que, bueno, se está tendiendo a incorporar institutos de ese sistema jurídico que, a mi juicio, me parece que tiene mayor celeridad. Recién habló usted de se escapa, digamos. ¿Eso es un agravante? ¿Cómo se tipifica eso, digamos? Porque
¿Eso puede cambiar, digamos, puede aumentar la pena para que no sea escarcelable, por ejemplo? Eso hace a que no sea escarcelable, de acuerdo a la última reforma, pero además también hace a la estimación de la extensión de la pena en base al artículo 41. Por el abandono de persona. Exacto. Claro, No. El abandono de persona es otro delito independiente. De todas formas, es un delito que en sí puede mismo. llegar a ser. Claro, por pero ejemplo, en la sumatoria, digamos, si yo te atropello y te abandono en el medio del camino de la Quiacayabi, donde nadie te puede auxiliar, sí, probablemente ahí, además del homicidio culposo, también o las lesiones culposas, también se configura el delito de abandono de persona, porque el abandono de persona requiere la imposibilidad de obtener asistencia por parte de otra persona. En cambio, en este caso, simplemente yo te atropello en pleno centro y me voy, hay miles de personas que te pueden asistir y no es necesario que yo esté, pero obviamente evidencia un desprecio por las consecuencias del acto que yo produje, que merece un reproche mayor. Exactamente. Ahora, el abandono de personas, es como te decía el doctor, es un delito en sí mismo, tiene una tipificación específica que, sumado al delito de fondo, obviamente puede aumentar la pena. Y también es una presunción de fuga. También yo, como juez, puedo decir, oiga, si usted se fue del lugar del hecho y trató de evadirse de la justicia, también yo puedo interpretar que usted, si yo le doy la libertad, no va a estar a derecho y se va a fugar. Hay que ver las condiciones posteriores, digamos, ¿no? Porque uno puede estar en shock y volver enseguida, y otro puede generar acciones para ocultar que ya... Totalmente. Claro, seguramente, como siempre, digamos, el derecho en sí mismo, digamos, desde la hipótesis del gabinete, como se suele decir, ha llevado a los hechos reales, a veces tiene algunas diferencias. De todas formas, bueno, digamos, bien lo comentaba acá el doctor Greni, digamos, la cuestión del abandono de persona, digamos, es como que está separada del agravante, o sea, cuando se ingresa en el abandono de persona, no ingresa dentro de este agravante. De todas formas, esta reforma, digamos, del Código Penal, de la Ley 27347 también, ya mismo, o sea, si viene una ley que tiene un año y piquito, tiene miles de críticas. En una de ellas es esa, mezclar cuestiones culposas con dolosas, porque una cosa es atropellar a una persona sin querer y otra cosa es escaparme queriendo. Claro. El escaparse no me escapo, entonces hacen toda una mezcla que a veces por ayuda, por intentar ayudar, o a veces esto que me decís el clamor social de justicia, terminan haciendo estas cosas, que son, digamos, la verdad que es muy criticable. Es decir, a una persona que atropella y que lo atropella en forma, digamos, culposa, o sea, sin intención, pero a posteriori, para agravar esa conducta, le contempla una conducta que es dolosa, que es la de irse. La de irse, obviamente, que es intencional, y que ya estamos hablando de dolo, o sea, hablando del dolo. Son dos hechos distintos. Uno es atropellar y otro es decidir entonces, jugar. A veces, digamos, tanto nuestros jueces o nuestros legisladores, a veces tomando solamente el clamor social de justicia, a veces lo lleva a hacer estas cuestiones. O jueces que condenan bajo la figura del dolo eventual, cuando realmente no hubo dolo eventual, cuando, digamos, realmente estamos en presencia de una figura culposa. O tenemos nuestros legisladores que también dictan estas normas a los efectos, decían, no, pero se escapó, entonces no, tenemos que aplicarle mayor sanción al que se escapó, y hacen este menjunje jurídico. ¿No son muy restrictivos para aplicar el dolo eventual? Yo no, digamos, o sea, no tengo la oportunidad de aplicarlo, o sea, digamos, lo interpreto y trato en la interpretación de siempre, digamos, esbozar un esquema defensivo para mi cliente. O eventual, porque mi cliente puede ser circunstancialmente el autor del hecho o querellante. Es que claro, todo depende del rol que uno ejerce. Como defensor, él no va a decidir, y yo como pretendido académico traté de darte un panorama lo más objetivo posible. No estoy hablando por mí cuando te contaba. Yo quizás tengo una posición más defensita, pero claro, yo actualmente ejerzo la defensa. Claro. Usted, doctor, lo veo más propenso a la aplicación, ¿no? ¿Del dolo eventual? Sí. Él ejerce las querellas. Claro. No, pero aparte, ¿sabe qué? Yo le quiero aclarar una cosa, que no es casual la integración de la mesa, ¿no? Está pensada. Yo conozco el pensamiento de él, lógicamente lo hemos compartido, lo hemos discutido en muchas oportunidades, por eso no es casual la integración, digamos, lo que queríamos era todas las opiniones, porque la gente está bien, lleve, digamos, una enriquece opinión el más debate. profunda. Claro, no. Por eso yo estoy en el medio. Sí, estás bien ubicado en el medio. El punto es que yo pretendo que haya condenas con el dolo eventual, que esté en la cultura judicial, que se termine incorporando. Porque venimos de una cultura histórica donde siempre miramos el pobre detenido, el pobre preso, el pobre imputado. Pero no hay una mirada a la víctima o a las familias de la víctima, porque son familias que quedan destrozadas. Y yo creo que la cultura jurídica, los fallos, tienen mucho que ver, porque si vemos
que en determinadas circunstancias, en determinados casos, sobre todo que toman trascendencia, se aplican condenas duras y condenas con dolo eventual y ajustadas a derecho, yo creo que la sociedad empieza a caminar mejor. ¿Por qué, por ejemplo, cuando vamos a Chile no tiramos un papel en la vereda? ¿Por qué? Porque enseguida viene el policía municipal y te reprocha. Es decir, estamos por ahí acostumbrados, acá en la Argentina tenemos un acostumbramiento a la no aplicación de leyes o aplicación de leyes blandas. Bueno, con este criterio evidentemente no nos ha ido tan bien. Esta es mi humilde opinión, sin dejar de respetar lo que dicen los preclaros colegas, ¿no? Creo que hemos tenido todas las opiniones, digamos. Le agradezco muchísimo Gracias por la presencia, invitarnos. digamos. ¿Ah? A usted. Y esperemos que haya sido útil, digamos. Yo siempre me quedo enojado con esto. Yo sigo estando propenso, digamos, a la aplicación de esto, pero bueno, evidentemente... Es que sí se choca aplica, con esto. sí se aplica. Se Sí se aplica, aplica. pero- Depende cómo lo demuestre el fiscal y qué tan hábil sea el defensor, pero aplicarse se aplica. Una pregunta que puede parecer muy obvia, digamos, hecha de una persona que no conoce, digamos, pero cuando un fiscal realiza una imputación, digamos, ¿el juez la puede cambiar después o tiene que trabajar El juez sobre esa al dictar imputación? sentencia puede considerar que no se probó la calificación que estimó el fiscal. Claro, pero si el fiscal No, la te está lleva a la preguntando acusación por el juez de directamente control. como homicidio culposo, un juez no la puede cambiar a una pena mayor, digamos, ¿no es cierto? No, mayor no. No, mayor no. Mayor no. Es lo que el fiscal acusa, digamos. concretamente. El límite de la acusación. ¿Usted está hablando El límite en de la etapa del proceso o en la etapa de tribunal, de plenario de tribunal oral? No, en la etapa del proceso, digamos. O sea, el fiscal hace la imputación, lo lleva al juez, digamos, el juez no puede cambiar eso, trabaja... No, es juez de control y garantía. No puede involucrarse en la acusación. Perfecto. Está. Le agradezco mucho la presencia. No, Gracias. a usted por la Un gusto. invitación. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes a las 14 horas acá en la pantalla de Canal 4 Jujuy. No se olvide, este programa usted lo puede ver el día viernes a las 20 horas por la frecuencia 4. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos.